¿Cómo estás, Dolores? Gracias por atendernos, ¿eh? Hola Francisco, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, acá estamos, ahí lo vamos llevando, pero bien, bien. Con un poco de tos en el medio, Ah, pero sale. sí, que todo bien. Nada que no se pueda superar, nada que no se pueda superar. Bueno, Perfecto. hoy la verdad que vamos a hablar un tema que me interesa, me gusta, como todos los temas, ¿no? Pero hablar un poco del tema Ministerio de la Mujer, Género y Diversidad, y arranca el título que en el flyer que me pasaste hoy, todo sigue igual sobre los cambios en el ministerio, ¿no? Y todo lo demás. A ver, me interesa, ¿eh? Bueno, nada, la última columna nos fuimos a Medio Oriente y ahora volvemos para acá. Bienvenido. Esto va así. Está bien. Bueno, la idea era charlar un poco, viste que en las últimas semanas hubo cambios en el gabinete del ministro, sigue habiendo cambios porque parece cada Sí. vez que uno prende la radio y escucha las noticias, tenemos novedades. Algo pasa, sí, sí. Pero justo uno de los ministerios que cambió de ministra, que cambió, digamos, de dirección, Ujú. es el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad. Y como nada, vamos por la segunda temporada de una columna feminista, dijimos, ¿por qué no nos vamos a meter un poco con este tema Por y supuesto. chusmear un poco de qué se trata este ministerio, que la verdad no habíamos hablado? Bueno, el 6 de octubre, después del desalojo de la comunidad mapuche allá en Villa Mascardi, Ujú. nos enteramos que la ministra Elizabeth Gómez Alcorta presenta su renuncia indeclinable, así lo decían los diarios, y en la carta explicaba, o sea, donde explicaban los motivos, la carta que presentó y que se hizo pública, decía que le resultaban incompatibles con los valores que defiende como proyecto político Ujú. lo que acababa de pasar con la represión en Villa Mascardi. La idea acá no es hablar ni de lo que pasó en Villa Mascardi ni de los motivos, pero sí pensar en el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad. Entonces vamos a arrancar por el comienzo, digamos. Empecemos por donde empezó todo. ¿Siempre hubo un ministerio para las mujeres en la Argentina? No. No siempre existió uno. Desde 1992, a partir de un decreto de Menem, el decreto 1426, se creó el Consejo Nacional de las Mujeres. Esto era un espacio gubernamental responsable en el país del cumplimiento de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Esto se conoce como CEDAW por sus siglas en inglés. Digamos, eso es como la CEDAW es como el organismo internacional que piensa los problemas de las mujeres, establece directrices y políticas públicas para que todos los países vayan acordando, y aquellos países que firman y están de acuerdo con la CEDAW, bueno, van desarrollando esas políticas en los distintos países. En la Argentina, el Consejo Nacional de las Mujeres, a partir de 1992, va a ser el espacio gubernamental que se va a encargar de poner en práctica los lineamientos de la CEDAW, o sea, de pensar en políticas públicas específicas para las mujeres argentinas. Este espacio dependía directamente de Presidencia de la Nación y tenía un rango de subsecretaría, digamos. No llegaba a ser un ministerio, pero tenía un presupuesto propio y dependía directamente de Jefatura de Gabinete, o sea, del Bien. presidente. Ujú. Por lo tanto, de alguna manera, tenía un rango ministerial sin serlo, porque Y se para el pensaba año, en la Dolores, y mesa. para el 1992 era un paso importante. Para el año, sobre todo. Sí, Para la época. vamos a ir viendo cómo se desarrolló todo A esto, y ver. al final Menem va a parecer un presidente feminista. Mira, Bueno, no, increíble. me da miedo Increíble, esto. increíble. Bueno, la primera presidenta del Consejo fue la licenciada Virginia Franganillo, que era una especialista en estudios de género y que en su momento fue una de las grandes impulsoras de la ley de cupos, que en los 90, digamos, se sancionó. Ujú. Con la llegada de la Rúa al gobierno, o sea, a finales de los 90, se intenta bajar de jerarquía al Consejo y se lo convierte en un área menor dentro del Ministerio del Desarrollo Social. ¿Esto qué significa? Dejó de formar parte de jefatura de gabinete y se lo manda a una oficinita, de alguna manera, en el Ministerio de Desarrollo Social. Bien. Muchas organizaciones feministas y organismos internacionales se quejan por esto y, digamos, se hace una protesta bastante importante y se logra que el Consejo no conserve su rango, o sea, que no se lo deje como una dependencia del Ministerio de Desarrollo Social, y la abogada Carmen Storani va a ser la que asume frente a esta institución. Bien.
vamos para el 2002, después del 2001. Estalla todo Buenos Aires, llega Duhalde. Y Hilda Chiche Duhalde, la primera dama, lo esconde de alguna manera en la coordinación de políticas sociales, digamos, en el Consejo Nacional de Políticas Sociales. Entonces, las mujeres pasamos a ser una más de las políticas sociales que tiene el Ministerio de Desarrollo Social. Y a partir de ese momento, este órgano se queda sin presupuesto y sin poder tener la jerarquía para discutir con otros ministerios, porque ahora es como, bueno, vos formás parte de un ministerio, no sos ese órgano que se puede sentar con todos los ministerios digamos, del Estado, del gobierno, a decirle, che, mira, esto lo tenés que cambiar porque no tiene en cuenta a las mujeres, o la CEDAW dice que esto tiene que ser de esta forma, entonces vos no podés echar de esta manera, digamos, como que no puede intervenir en pensar las cuestiones de las mujeres desde un lugar de jerarquía, sino como un anexo a las políticas sociales, como veníamos charlando. En el 2004, Néstor Kirchner va a nombrar a María Lucila Pimpi Colombo, que fue la fundadora y dirigente del sindicato, digamos, de CASA de la Argentina. Su designación no fue bien recibida por la gran mayoría de las ONG que trabajaban con los derechos por las mujeres, porque tenía posiciones muy cercanas a la Iglesia. Entonces era como en temas de salud sexual y reproductiva. Entonces todo lo que habíamos estado charlando hace un par de columnas atrás sobre los métodos anticonceptivos, imagínate, si el Consejo Nacional de las Mujeres era presidido por una mujer que estaba más de acuerdo con la Iglesia que con las políticas feministas. Bien. Y en el 2018 va a cambiar la titular del Consejo, que va a ser Mariana Gras, que era una mujer que respondía a Alicia Kirchner. Bajo la presidencia de Mariana Gras, o sea, en el 2009, va a ser aprobada la ley 26.485, que es la ley de erradicación contra la violencia hacia las mujeres de la Argentina, que va a determinar que el Consejo Nacional de las Mujeres es el organismo rector encargado del diseño de políticas públicas. Entonces, de alguna manera, la ley le va a devolver cierta jerarquía al Consejo. Levanta el rango nuevamente, sí. Claro, pero no sigue perteneciendo, digamos, entonces pasa a ser pero sigue en la órbita del Ministerio del Desarrollo Social. Bien, sin presupuesto, entonces también sigue igual. Claro, de alguna manera. De alguna manera. Después del primer Ni Una Menos, que es en el 2015, que estalla, las mujeres salimos a las calles, la cantidad de feminicidios ya es de tal nivel, 4 feminicidios en un fin de semana, las mujeres salen a las calles, va a asumir Macri. Y a partir del decreto número 698 va a sustituir al Consejo Nacional de las Mujeres por el Instituto Nacional de las Mujeres, le cambia el nombre. Y va a designar a Fabiana Túñez, que es la titular de la Casa del Encuentro, que fue aquella ONG que por primera vez publicó los datos que nunca terminaron de, digamos, hasta ellas mismas lo planteaban como esto no tiene error, los datos de la cantidad de femicidios y violencia que había en la Argentina hacia las mujeres. Durante esta gestión se va a habilitar la discusión de la legalización del aborto, que en el 2018 llega a las dos cámaras, no se aprueba, pero que bueno, que estalló la marea verde, de alguna manera. De alguna manera no, estalló. Y así llegamos a la creación del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad a partir del decreto número 7 de Alberto Fernández, nuestro actual presidente, en el 2019. Y la designación de Elizabeth Gómez Alcorta como la primera ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad. Bien. Entonces, en esta breve línea del tiempo, ¿qué tenemos? Un organismo que arrancó con un rango ministerial de alguna manera. Sí. Y durante 2 décadas, durante 20 años, se le intentó bajar el precio continuamente. De todas las maneras posibles. Sí. Y que gracias a la movilización feminista, primero el macrismo intentó cambiarle el nombre y poner a una mujer que había formado parte de la lucha contra la violencia, pero tampoco hubo muchos cambios. Y en el 2019 se logra un ministerio, pero este ministerio no se logra por bondad de Alberto Fernández, sino por la marea verde, justamente. Un montón de mujeres que salieron a la calle, no solo a reclamar por el derecho al aborto, sino a reclamar por la situación en la que nos encontramos las mujeres en la Argentina. ¿Hasta ahí vamos bien?
Sí, sí, por ahí me queda como que la creación del ministerio, más allá de la marea, que fue importante por supuesto, sale por una cuestión de, bueno, porque sintieron las presiones y no por una cuestión de necesidad. No sé, o por ahí lo entendí Y mal es yo. que cuando se presiona hay necesidad, digo, si el movimiento de mujeres salió a la calle, el movimiento feminista. No, de parte de las mujeres, desde el año, antes del año 90 seguro hubo necesidad, pero digo, de Sí, parte obvio. de la parte política, es como que, bueno, fue una cuestión de decir, bueno, mirá, vamos a crear como para acompañar esta marea verde. Y vos pensá, ahora vamos a A ver. retomar seguramente al final el tema de los encuentros, que cuando charlaron con Rosana sobre el Encuentro Nacional de Mujeres, Ajá. los primeros encuentros arrancan en la década del 80. Sí. Entonces, que en el 92 se cree el Consejo, es parte de una, digamos, consecuencia de esa movilización que se empieza a dar Ujú. de las mujeres con los encuentros nacionales de mujeres, justamente. Sí, bueno, ahora se dividió en dos, Eh, que medio lo que lo explicamos la otra vez con la profesora. Veremos cómo, si en algún momento lo volvemos a hablar, ese tema que se dividió en dos. En Tucumán hubo dos movilizaciones o dos encuentros, ¿no? No, en San Luis. En San Luis, fue perdón. este año. Hubo, Ya fue uno, falta el otro, que Sí. es ahora en noviembre. Pero bueno, ahora marcó vamos a algunas retomar diferencias, todo. Roxana, en ese momento, veremos qué Sí, nos dice después. Pero bueno, lo hablamos. Justamente por Sí. eso que retomo, Bien. la creación del Consejo en el 92 Sí. de alguna manera viene a modo de consecuencia de todas las mujeres que a partir de los 80 Bien. se empiezan a organizar en los encuentros nacionales de mujeres. No es casual, digamos, después durante mucho tiempo se le intenta crisis mediante, se intenta ocultarlo, hacerlo pasar por una política pública más, y con todas las movilizaciones a partir del Ni Una Menos, la Marea Verde, y todo el protagonismo político y en las calles que tuvo el movimiento de mujeres en los últimos años, el ministerio es una necesidad, pero también es el resultado de una lucha. Lo que nosotros vamos a ver hoy es, vamos a poner la lupa en este ministerio, cómo funciona este ministerio, y especialmente en la gestión de Gómez Alcorta, o Eli, como le dicen todos los... Los allegados. sí, los allegados. A ver. Bueno, de acuerdo a la ley 22.520, que es la ley de ministerios de la Argentina, las competencias del organismo son asistir al presidente de la Nación y al jefe de gabinete de ministros en orden a sus competencias en todo lo inherente a las relaciones humanas respecto del diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas nacionales en materia de políticas de género, igualdad y diversidad. Los dos ejes principales incluyen la prevención y erradicación de la violencia de género, con enfoque en la asistencia a las víctimas. El segundo se enfoca en las políticas públicas nacionales destinadas a impulsar la autonomía de mujeres y las personas LGTBI+. Para lograr estos objetivos se establece la siguiente estructura del Ministerio. Secretaría de Políticas de Igualdad y Diversidad, que se va a dividir en dos: Subsecretaría de Políticas de Igualdad, Secretarías de Políticas de Diversidad, Secretaría de Políticas contra la Violencia por Razones de Género. Por un lado va a estar la Subsecretaría de Abordaje Integral de la Violencia por Razones de Género, y otra subsecretaría que se va a encargar de los programas especiales contra la violencia. Y después una subsecretaría de Formación de Investigación y Políticas Culturales para la Igualdad. Entonces, nosotros acá lo que tenemos es un ministerio que se rige por los objetivos de hacerle frente a la violencia contra las mujeres. Por razón, acá siempre está hablando de género. Nosotros ya venimos charlando hace mucho tiempo, toda la cuestión de la diferencia entre género y sexo. Sí, lo hemos marcado de un principio de aquellas charlas con Roxana, y lo seguimos marcando con vos, Dolores. Eso está bien claro. Entonces, acá vemos que todo el tiempo el ministerio está hablando de género y no está hablando de sexo. Acá tenemos un punto ya que a nosotros en la columna nos llama la atención. Bien. Y por otro lado, toda la cuestión de establecer igualdad y diversidad. Otras dos palabras que también venimos trabajando. Entonces, vamos a los hechos concretos. En la carta de renuncia, la ex ministra describe como logros de su gestión la sanción de la ley del aborto legal seguro y gratuito, la ley de los 1000 días,
la inclusión laboral travesti trans, la creación del DNI no binario, el programa Acompañar para mujeres víctimas de violencia machista, el sistema integrado de casos de violencia de género que brinda contención. Y sostiene que todo se realizó ejecutando un presupuesto de 89 y 97% de lo asignado para el 2020 y el 2021. Hay un blog que se llama Realpolitik, yo no lo terminé de investigar bien, pero lo dejo por si a alguien le interesa, que tienen un artículo en donde plantean que en realidad el presupuesto del ministerio no es tan así, ni que se ejecutó la totalidad del presupuesto, ni que se le dio el presupuesto que necesitaba, pero bueno, esto como no lo investigué bien, no me quise meter antes de chequearlo más por otros lados. Pero lo dejo como un abierto porque... Dolores, los datos que vos estás dando son los que dio la ministra, la ex ministra en su carta. Esto es lo que da la ministra, pero yo también quiero hacer un llamado de atención de que cuando empecé a chusmear los datos, dije, bueno, acá también hay gente que está diciendo otras cosas. Cuando uno mira los resultados que tuvo el ministerio y dice, y se habrá utilizado este presupuesto, ¿no? Este presupuesto alcanza, no alcanza, nadie hizo un diagnóstico de que si tenemos esta cantidad de números de víctimas, capaz las cosas no estén funcionando bien. Digo, son preguntas que uno se hace porque por lo que plantea acá Elizabeth Gómez Alcorta, ella dice que siempre se queda corto en materia de género la política, pero bueno, tampoco es que nos está pintando un arcoíris que parece no existir si uno va a mirar las consecuencias después. Nosotros acá ya hablamos del aborto, ya hablamos de la cuestión de las diversidades, pero me quiero enfocar bien en la cuestión de la violencia. A ver. Según los informes de femicidios de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema, que es lo que nosotros hoy por hoy podemos tomar como, bueno, los números oficiales de son las denuncias violencia contra las mujeres en la Argentina. Sí. De ahí a que esto, para mí, se queda corto, hay un tema con la metodología de cómo se toma esto, pero bueno, son los datos oficiales que tenemos hoy por hoy. Bien. Nosotros tenemos en el 2020 ¿sí? 251 femicidios directos, o sea, donde se mató a la mujer. Acá no estoy teniendo en cuenta ni los vinculados, estoy teniendo solo los directos. Bien. 251 mujeres murieron en el 2020 por violencia contra las mujeres. Y en el 2021, 231. Uno se pregunta, bueno, 2020, acordate que tuvimos la pandemia también, ¿no? ¿Qué número para Claro, y ahora ahí viene. Ahí está, a ver. Ahí viene la pandemia. A ver. ¿Qué hizo el gobierno frente a esta situación? O sea, vamos a ir para atrás ahora. Nosotros tenemos estos dos resultados. Eli Gómez Alcorta en su carta plantea todas las cosas maravillosas que se hicieron bajo su gestión y que ella se baja por otra cuestión del gobierno, porque, digamos, no va con los derechos humanos lo que pasó en Villa Mascardi. Bien. Bueno, fantástico. Ahora vamos a ver si todo lo que ella pone en su carta es tan así, porque viendo los resultados que tuvimos en el 2020 y en el 2021 en materia de violencia contra las mujeres, y parece que algo raro pasó, no es tan así como plantea ella. O los resultados no fueron los esperados también, ¿no? Ahora que tenés un ministerio, ahora que tenés un presupuesto, ahora que tenés un montón de cartas en la mano, si se puede usar esa palabra para poder... Entonces, sí. A ver. Claro, exacto. Entonces vamos a ver qué hiciste durante tu gestión para ver si realmente la realidad te sobrepasó o si vos realmente no tomaste cartas en el asunto. La medida más conocida que tuvimos en la pandemia, o sea, fue la campaña del barbijo rojo. ¿Sabés cómo funcionaba lo del barbijo rojo? No. Creo que ni en su momento lo había explicado. Funcionaba como un código para pedir ayuda en la farmacia. Tenés razón. En caso de que vos no te podías comunicar con la línea 144, digamos. De acuerdo. Nos encerraron lo a hablamos. todos. Lo hablamos, Nosotros sabemos esto. ¿Por qué se pensó esto? Porque no es una medida original de la Argentina. Esto se pensó en muchos lugares del mundo porque básicamente la gran mayoría de los casos de violencia contra las mujeres se dan en el ámbito doméstico. Bueno, recordémosle a la gente que entrabas a la farmacia, pedías un barbijo rojo, estabas pidiendo ayuda, ¿no? Estabas pidiendo ayuda, Bien. exacto. Gracias. Porque lo que nosotros tenemos es, nos dicen a todos que nos tenemos que quedar en casa. Ahora, si vos vivís con un violento, la situación se va a complicar, se podría complicar. Entonces, teniendo en cuenta eso y que aparte estás encerrada en el mismo lugar que el violento, no podés agarrar el teléfono y llamar y decir al lado de dos ambientes, del tipo que tenés al lado, che, mira, estoy llamando porque acá mi marido, mi pareja, mi concubino me está queriendo, me está amenazando con un cuchillo. Entonces, capaz, en la salida a hacer las compras o la farmacia, que era uno de los lugares a los que uno frecuentaba durante la pandemia porque remedios había que seguir comprando, se podía pedir un barbijo rojo, que era la forma en que en la farmacia llamaban directamente a las líneas de contención para
brindarle ayuda a esa mujer. Y vamos a pensar en otros 2 programas que tenía el ministerio, que por ahí no fueron tan conocidos como el barbijo rojo. El barbijo rojo, la verdad, no fue un programa, fue una política pública de ese momento para un momento específico. Esto se repitió en otros lugares del mundo. No sabemos bien cuánta efectividad tuvo. Seguramente alguna que otra mujer debe haber ayudado, pero bueno, es interesante nombrar que se tomó esa medida. No, también, digamos, Dolores, ¿no? Que cualquier método para pedir ayuda en esos casos, donde vivís con el violento, donde tenés la persecución continua, no es malo, todo sirve, ¿no? Después, todo el efecto que tuvo positivo hay que analizarlo, habría que analizarlo. La verdad no encontré resultados para trabajar los datos. Lo que acá quería ver son las distintas medidas que tomó la gestión de Elizabeth Gómez Alcorta mientras presidió el ministerio. En julio del 2020, o sea, en plena pandemia, el ministerio resolvió dejar sin efecto el programa de Red Nacional de Hogares de Protección Integral para las Mujeres en Situación de Violencia. ¿Sabemos qué son los hogares de protección integral para las mujeres? Nosotros tenemos uno acá, acá en Colón tenemos uno. Es un lugar donde, bueno, las mujeres pueden quedarse cuando, bueno, tienen, ¿no? Cuando son, se van de sus casas por violencia o denuncian a su pareja por violencia o a un hombre por violencia. ¿Puede ser? Claro, sí, claro, es el lugar a donde son el refugio, es el lugar refugio al que una mujer puede ir con sus hijos en caso de ser víctima de violencia. Bueno, este programa de Red Nacional de Hogares de Protección Integral para Mujeres en Situación de Violencia era maquirista. Entonces se lo va a dar de baja, se lo deja sin efecto, y se crea el programa de fortalecimiento para dispositivos territoriales de protección integral de personas en contexto de violencia por motivos de género. En este ministerio todos los nombres son larguísimos, por eso a veces los leo porque no me ¿Y el efecto o la acción era la misma? No. Este efecto, o sea, está relacionado porque obviamente el título habla de la protección, pero al desarrollar acciones para mejorar los dispositivos existentes, tiene que ver con la refacción, ampliación y equipamiento de los refugios. Los refugios generalmente están bastante en la B, vamos a decir la verdad. Acá, Dolores, te vuelvo a cortar, acá se voló el techo y tuvo que la gente de Colón, en la tormenta esa famosa que hubo acá con el mucho viento, tuvo la gente de Colón y, bueno, ayuda de ahí de cómo se pudo, volver a poner el techo al hogar porque no hubo respuesta nacional, o hubo muy tarde la respuesta nacional, no llegó en tiempo. Pero lo que acá vemos es que el objetivo de este programa no es crear nuevos dispositivos, sino, arreglemos los que están, y va a sostener que, y lo deja más claro con el Plan Nacional de Acción contra las Violencias por Motivos de Género, en donde sostiene que desde el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad estamos convencidas de que las personas en situación de alto riesgo deben ser protegidas por parte del Estado. Bueno, fantástico, qué buena idea. Por eso proponemos una serie de medidas de protección que estén concentradas en los agresores y no en las personas en situación de violencia. O sea, concentrémonos en los violentos y no en las pobres minas que están en situación de violencia. Nuestra política no será crear más hogares y refugios, no vamos a crear más hogares y refugios, te lo están diciendo acá, el que avisa no traiciona, sino impulsar acciones para poder garantizar el acceso a la vivienda, a casas de medio camino que les permitan desarrollar un proyecto de vida autónoma y libre de violencia. O sea, más claro imposible, no vamos a ver más refugios. Sí, de alguna manera sí, pero bueno, pero también están hablando de la posibilidad de que tenga su propio hogar o casa, o me pareció a mí. No, porque no lo deja claro. Si nosotros queremos tomar conocimiento acerca de cuántos de estos dispositivos integrales territoriales hay, se vuelve casi imposible saberlo. Tampoco hay datos de eso. Bueno. Es más, dentro del documento que describe el Plan Nacional de Acción, nombrado, en una nota al pie, se plantea, o sea, en la nota al pie, tenés que ir a buscar la nota al pie, en el documento, se plantea que la red de dispositivos de protección se integra por 132 refugios y hogares de gestión pública y de la sociedad civil. O sea, hay algunos que son gestionados por la órbita pública y otros por la sociedad civil. O sea, los maneja buena gente que decidió armar eso. Bien.
No especifica cuántos son estatales y cuántos son del tercer sector, o sea, no tenemos ni idea. Y en comparación a lo publicado por el INAM, el antiguo Instituto Nacional de Mujeres, que existía antes, se suman 43 refugios y hogares. Entonces, no tenemos ni idea ni de cuántos son, ni en qué condiciones están, ni en qué provincias ni ciudades están ubicados. Obviamente, uno no está planteando, poneme un Excel con la dirección del refugio, claro, porque si no le estamos entregando toda la información al agresor. Pero sí tener más o menos una cierta idea de que las mujeres sepan que en su provincia, en su ciudad, pueden contar con el acceso a un refugio en caso de necesitarlo. De alguna manera. Bien. Esto que vos me decís, en Colón sabemos que hay un refugio, bueno, sí, fantástico. Hay gente que sabe que está ese refugio, cómo podemos acceder, pero bueno. Contrario a la creación de refugios, el Ministerio va a proponer centros territoriales integrales de políticas de género y diversidad. Y en el 2021, Gómez Alcorta anunció que iban a ser 14 centros los construidos o refuncionalizados. Se desconoce si se construyeron o no hay datos. Esto yo lo había averiguado a más de 2 años de gestión, así que básicamente no hay datos de eso. ¿Cuánto anunció la ministra? ¿Cuánto dijo? ¿14? 14. Bien. 14. Bien. Bueno, según un informe publicado por Chequeado, viste la página que chequea sin información, sí, que dicen las dependencias públicas son, sí, o no son verdad, se sostiene que el país cuenta con 142 dispositivos territoriales de protección. De las provincias de Formosa y Tierra del Fuego no se tiene registro. Mientras que de La Pampa, Chaco, Santiago del Estero, La Rioja, San Juan y San Luis se cuenta con un solo dispositivo en cada jurisdicción. Y solo en las provincias de Entre Ríos, Santa Fe, Buenos Aires y Cava se cuenta con más de 100 plazas para alojar mujeres. Nosotros acá estamos totalmente de acuerdo con eso que vos decías en un principio, que las consecuencias de la violencia machista no las deberían pagar las víctimas. O sea, una mujer no tendría por qué irse de su casa, claro, no tendría por qué cambiar toda su vida porque es víctima de violencia. Tendríamos que caerle al agresor. Pero la realidad es que eso no cambia hoy por hoy si el tipo es el dueño de la casa, porque la propiedad privada está por encima de todas las demás leyes en este país y en el sistema capitalista. Entonces lo que tenemos que pensar es que esa mujer se queda fuera, por ejemplo, en el caso de las obreras, pienso. Entonces, sí, es verdad, no deberíamos cargarla con encima el te tenés que ir, pero la realidad es que hoy por hoy no hay otra salida, y frente a la desesperación de estar viviendo una situación de violencia, necesitamos una respuesta concreta y urgente. Y esa respuesta concreta y urgente es un refugio. Digo, el año pasado, con Rosana habían hablado de la serie... me olvidé ahora el nombre. La chica que trabajaba limpiando casas, las cosas por limpiar, las cosas por limpiar, sí, que arranca la serie con que la chica se va con su bebé, se va con su hijita de la casa que compartía con su pareja y termina en un refugio. Y cómo desde ese refugio la empiezan a ayudar, digo. Las mujeres víctimas de violencia deberían tener, esa facilidad para empezar. También otro tema es pensar que en los refugios para mujeres víctimas de violencia te permiten entrar con hijos varones hasta 15 años. Entonces muchas mujeres, por ejemplo, no entran a los refugios porque por ahí tienen un hijo de 16, 17 años y que lo van a dejar solo con el padre violento. Esas mujeres se van a mover con sus hijos, sí, en caso de tenerlos. Si el número de femicidios vinculados es enorme, que son aquellos hombres que matan a los seres queridos, al entorno, para hacerle doler a esa mujer, y eso se tiene en cuenta como femicidio vinculado. Digo, esa mujer está temiendo también una casa violenta, es todo un círculo violento. La que sufre la violencia generalmente es la mujer, pero los hijos también la sufren. Entonces hay un montón de cosas para pensar sobre el tema de los refugios.
Y la otra política emblema que tiene que ver con la violencia es el programa Acompañar, que también Elizabeth Gómez Alcorta lo nombra en su carta. Este programa tiene por objetivo asistir y acompañar a las personas también en situación de riesgo por violencia y brinda un apoyo económico, que es equivalente al salario mínimo vital y móvil por 6 meses consecutivos. Entonces, vos te contactás te anotás al programa y durante 6 meses consecutivos vas a recibir el salario mínimo vital y móvil. Esto tiene como objetivo a contribuir en mediano y corto plazo a un proyecto de vida autónomo. Digamos, bueno, tenés un ingreso, entonces podés salir de esa situación. Bien. Ahora, según el Ministerio de Trabajo, actualmente, recién ahora en noviembre, el salario mínimo vital y móvil va a alcanzar los 57.900 pesos. O sea, todo se queda corto en este país porque anda a comprar al supermercado. ¿Qué independencia estamos hablando? ¿Qué autonomía? Sí, voy a los datos que vos traes, Dolores, que venís dando cada cosa, buscar los datos. ¿Hay datos de cuántas ayudas de ese tipo se dieron? No lo tengo bien el dato. Lo que sí sé que el año pasado en una asamblea feminista muchas compañeras de barrios del conurbano se quejaban que el programa Acompañar no estaba llegando, pero no lo pude chequear. Entiendo que las compañeras no estaban mintiendo porque lo estaban necesitando, pero me acuerdo que me había quedado ese punto, así que bueno, como todo programa, que también es acceder a un subsidio es todo un trabajo también en este país, digamos, no. Entonces, pero otro dato más, quienes cuentan con un trabajo monotributista o en relación de dependencia no pueden ingresar al sistema, al programa este. Nosotros sabemos que en este país podés ser un trabajador registrado, pero no necesariamente superás la canasta de la pobreza. Eso seguro. Entonces, tampoco es que el programa Acompañar, digamos, con el salario mínimo vital y móvil, o bueno, no te damos el programa porque vos tenés un laburo, y bueno, pero nada te está permitiendo. Se entiende también, Dolores, que en esa situación la mujer por ahí no está trabajando, tiene que salir de su casa, tiene que salir con sus hijos, tiene que organizarse totalmente de otra manera y no le vas a dar una ayuda ni siquiera. Bueno, veo que no se analiza. Más allá, una de las críticas también que se da al programa Acompañar es que solo es la cuestión económica. Bien. Sí, obviamente, una mujer que está en situación de violencia necesita ayuda psicológica, necesita acompañamiento. Seguro. Es sabido el círculo de la violencia, del volver constantemente al lugar donde a una la están maltratando, pero también en muchos casos no pueden salir de ahí por una cuestión exclusivamente económica. Digamos, entonces, esa mujer que no trabaja o que trabaja pero no le alcanza para nada, ¿a dónde se va a ir con los hijos? Esa es la pregunta. Entonces, ¿el programa Acompañar es una buena idea? Sí, por supuesto. El problema es que no alcanza ni para ir al supermercado. Y que encima, si tenés un laburo, por más que esté registrado, no te lo dan. Encima hay 140 y algo, me dijiste, de esos centros que no están en todo el país. No están en todo el país. Y bueno, ¿dónde llevas a las mujeres en otras provincias donde ese no está? Todo el traslado que tenés que hacer, no, y ahí no le estás cobrando a la mujer la violencia que está viviendo, de tener que moverla de provincia, en caso que se pudiera hacer, ponele, por ejemplo. Sí, lo podés hacer. Bueno, estás en Corrientes, no hay un refugio y te pasás para Entre Ríos. No es una movida, digo, por más que sea la provincia al lado. Es una realidad, digamos, es una complicación. Pero por otra parte, el programa Acompañar solo se pone en funcionamiento en una localidad que previamente haya firmado un convenio con el Ministerio. Bueno. Entonces, se observa la descentralización total del programa, porque va a depender de si la localidad, el municipio, se encargó de convocar al Ministerio y establecer el programa Acompañar en su jurisdicción. Entonces, tenemos una disparidad absoluta de unidades de acompañamiento para lograr ese acceso de las mujeres. Así como no en todas las provincias tenemos acceso a refugios, no en todas las provincias hay acceso al programa Acompañar. Bien. Entonces, ¿cuáles son los resultados de estas políticas? Y que en el primer semestre del 2022, y esto todavía no de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema, sino del registro que hicieron distintas organizaciones civiles y militantes, tenemos un total de 114 a 155 femicidios. Entonces,
uno piensa, tras la renuncia de Gómez Alcorta, asumió Yelén Massina, que es una chica más joven, de 32 años, una profesora de ciencias políticas, que ocupaba el mismo rol en la provincia de San Luis, solo que con jerarquía de subsecretaria, de secretaría, de secretaria, y en todas las entrevistas veo que dice que la definen como profesora de ciencias políticas, de 32 años, lesbiana. A nosotros la orientación sexual de las personas, que les gusta hacer en su vida privada, no nos interesa. Pero ¿por qué acá es importante? Porque esta persona es abanderada de la comunidad LGBTQI+. Y que estuvo a cargo de la organización del 35 Encuentro Plurinacional de Mujeres Lesbianas, Trans, Travestis, Bisexuales, Intersexuales y No Binarias. Entonces, sí, seguramente como ya al principio que empezamos a hablar, y que te lo acordabas muy claramente, Rosana habló de la división del encuentro, de la expropiación del nombre, de la ausencia del feminismo en esta versión que ocurrió en el fin de semana largo de octubre. Evidentemente, podemos ver que ya muy claramente, digamos, cuál es la impronta de esta nueva ministra. Además, a los pocos días de asumir, hubo toda una polémica porque apareció un video de ella del 2018, cuando era concejala en San Luis, en donde decía que estaba a favor de la vida cuando le preguntaron por la legalización del aborto en el contexto de las movilizaciones del 2018. Rápidamente ella salió a aclararlo, explicando que viene de una familia conservadora, católica, y que bueno, que el feminismo la transformó. Honestamente puede ser que el feminismo la haya transformado, bienvenida a todas, nos ha abierto los ojos en un montón de cosas, pero la realidad es que no entendemos por qué mucha gente se escandaliza, y hasta que el reclamo no fue masivo en las calles, más de la mitad del peronismo estaba en contra o no opinaba. Bien. A Yelén Massina no sería nada distinto al programa de su partido, o sea, el oportunismo absoluto. Bien. Cuando todo el mundo está en la calle reclamando el aborto, claro. somos todos... Bueno, a eso me refería cuando te pregunté con el tema de la onda verde y el ministerio, ¿no? Del oportunismo absoluto, exactamente, ahí lo estás diciendo. El oportunismo absoluto aparece ahí. Sí. Entonces, ella es una banderada del oportunismo del programa político que representa, que es el peronismo. Y tras asumir, ella hizo algunas declaraciones en su compromiso de continuar con las políticas desarrolladas hasta el momento, y tiene una definición que me gustaría compartirla, que dice: somos el cambio de época y debemos lograr, cuando ocupamos lugares en donde se toman decisiones importantes, democratizar y humanizar la política. Hay que escuchar a las bases, fomentar su participación y ver cuáles son sus necesidades reales, y no las que percibe cuando las políticas públicas se planifican desde un escritorio. Bueno, fantástico, Yelén, nos parece bárbaro. El tema es que en este breve CV que estuvimos viendo de esta nueva ministra, nosotros nos deja algo muy claro: el borrado de las mujeres se va a seguir profundizando. Sí. Porque esta mujer fue la encargada de organizar el encuentro sin mujeres. Que expropió al feminismo de su órgano de discusión histórico en este país. Sí. Esta mujer que se define como abanderada LGBTQI de la comunidad, no porque nos moleste, o sea, a nadie le molesta que sea lesbiana, está fantástico, digo, pero justamente se define como lesbiana, pero sos mujer, y eso es lo que nos importa, tu sexo, no tu orientación sexual. Entonces, frente a la crisis económica que golpea a toda la clase obrera y que profundiza las diferencias que establece el patriarcado entre las mujeres y los varones, porque la realidad es que frente a la crisis esa diferencia que existe entre las mujeres y los varones se profundiza todavía mucho más en los hogares monoparentales que generalmente están a cargo de las mujeres, en la brecha salarial, en que como hablaban con Dianina el otro día, que en todas las ramas de trabajo donde hay mayor presencia de mujeres son ramas con peores sueldos, toda esa profundización que se da cada vez más. Nosotros vemos que el gobierno sigue apostando a políticas identitarias que se basan en sentimientos y no en realidades objetivas, porque si le tenemos que responder a las declaraciones de la nueva ministra, la necesidad real de las mujeres que habitamos en la Argentina es tener la posibilidad de hacerle frente a la violencia machista y no tener la muerte como única certeza en las situaciones de violencia. Porque la única certeza que hoy tiene una mujer en la Argentina que sufre violencia contra las mujeres es que se va a morir.
todo lo demás es una lotería. Acceder a un programa, llegar a un refugio, poder comunicarse con una línea que no vamos a desmerecer el laburo que hacen las compañeras que trabajan en las líneas de atención. Generalmente están mal pagas, monotributistas, precarizadas, digamos, porque en general son mujeres las que atienden esos teléfonos también. Sí. Entonces, lo que vemos es que muy linda la declaración de que hay que ver cuáles son las necesidades reales, pero hasta ahora el Ministerio no resolvió ninguna de las necesidades reales que tienen las mujeres en la Argentina. Entonces, como decía la placa, todo sigue igual, pero si vamos a hacer referencia al tema de viejas locas, que todo sigue igual de bien, todo sigue igual de mal. Eso te iba a decir, todo sigue igual, pero en realidad la lucha se sigue desmereciendo, la lucha del feminismo desde que arrancó hasta hacia el momento. Yo veo que cada vez el género vino como a degenerar la lucha, puede ser, no sé si es el término bien usado, pero quiero usar las palabras, el género vino a degenerar la lucha, la palabra género... No, a confundir, sí, porque son cosas distintas el totalmente, sexo y el género. Totalmente. A confundir, esto es una y cuando se quiere defender enorme. Se termina hablando de género y no se termina hablando de la mujer. Porque esto de violencia de género, no es violencia de género, es violencia contra las mujeres. Exactamente. Y esto hay que dejarlo claro. Porque de hecho la ley que se aprueba en el 2008 es violencia contra las mujeres, dice la ley, lo dice claramente. Entonces es importante que esta ley se aplique, que se piense en las consecuencias que nos trae este orden social a las nacidas mujeres. Sí. Después, obviamente, hay que cambiar un montón de otras cosas. Y Roxana lo dijo en algún momento y lo voy a usar ahora, cuando arrancábamos a charlar con Roxana. De alguna manera vinieron a ocupar lugares, otra vez la mujer queda de lado, vinieron a ocupar lugares, seres humanos, no nadie niega eso, pero que por su consideración sexual vienen a ocupar lugares que por ahí dejan de ocupar la mujer, y otra vez la mujer... Sí, por su consideración de identidad. Exactamente. Digamos, que tiene que ver... Por su condición nada más. Estamos organizando políticas públicas en base a deseos y no a realidades afectivas. Exactamente. Y ese es el problema más grande. Después de lo que cada uno quiera hacer con su cuerpo... No, por supuesto, es una decisión. Digamos, no lo que quiera hacer con su cuerpo, digamos, con su identidad, con su vida, en cuanto a su orientación sexual, en cuanto a cómo se siente. Acá siempre nos gusta mucho citar ese famoso tweet que le trajo tantos problemas a J.K. Rowling, la autora de Harry Potter, que decía algo así como vestite como quieras, acostate con quien quieras, mientras sea mayor de edad y con consentimiento, digamos, pero mujer es mujer, digamos. No tenemos, no es un problema digamos, de vuelta. Rosana también había explicado cuando hablaron del encuentro y en otros casos todo el tema de tratarnos de transfóbicas a las mujeres que luchamos contra el borrado de las mujeres. El tema es que esta idea del género y de la no en ningún momento habla de valores. No. Siempre es la palabra mujer la que no tiene una definición concreta. Entonces, ahí ¿hay patriarcado o no hay patriarcado? Y nosotros creemos que sí. Y el borrado de las mujeres es el ejemplo más claro, y entendemos que este ministerio, tanto por las declaraciones en la carta de la ex ministra Alcorta, de la ex ministra, más de la mitad de las veces que nombró, sí, la del aborto fue una pelea de las mujeres en la calle durante muchísimos años, que encima después la ley que se aprobó, como también explicó Rosana hace tiempo, no era la ley de las mujeres, no era la ley de la campaña, era el proyecto de Alberto Más, ese proyecto engañoso de los 1000 días que presiona a la mujer para que no aborte. Y después todas las demás, todas las demás glorias cocardas que nombraba, son cuestiones que no tienen que ver con las mujeres, que tienen que ver con una agenda de transactivismo. Entonces el feminismo debe preguntarse, ¿este es un ministerio? ¿Este ministerio tiene algo que ver con las mujeres? Sí, por el momento no, porque los únicos programas que tiene para acompañar las necesidades de las mujeres en la Argentina hoy no han dado resultados, porque los números siguen siendo los mismos. Exactamente. Y las muertes siguen siendo cada vez más. Eso es lo peor. El ministerio no bueno, lo vamos a seguir charlando. Pero te agradezco siempre, la verdad que muy buenos los temas y nos dejan mucho para reflexionar, ¿no? Como sobre todo los oportunismos. O sea, eso que me dejaste del oportunismo lo voy a tener. Bueno, ¿te queda algo más?
No, nada más. Bueno, espectacular. Muy completo hoy, muy completo y agradecido. Te mando un gran abrazo a vos y a todo el grupo. Bueno, un gran abrazo para vos, Francisco. Nos vemos en 15 días. Estamos en contacto.